¿Cómo estás, Fito? Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, un placer estar en este programa post-elecciones. Sí. La verdad que ha sido una jornada fatídica, ¿no? Con todo lo que se ha dicho luego de estas PASO, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional que dejan evidentemente mucha tela para cortar. ¿Vos esperabas un resultado semejante? No esperaba un resultado semejante respecto a Javier Milei, pero sí respecto a los votos de la clase media y Sí. más precisamente de un corrimiento de los votos de la clase media hacia el centro derecha, cuando no derecha. ¿Qué es lo que quiero decir? Si no era Javier Milei, hubiera sido Patricia Bullrich, que en alguna medida lo fue, porque fue muy votada también, o hubiera sido Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y por qué lo digo? Porque en las últimas horas, en los últimos días, con estas cuestiones de público conocimiento que habían tenido lugar, dígase el asesinato, porque está bien, no muere en el robo, muere después, una chiquita en Lanús, morena, de muy poca edad, de corta edad, Sí. y después esto que sucedió en el obelisco con este ex guerrillero de la FARC que muere mientras lo tenía cautivo, detenido la policía, había una sensación de mano dura que se estaba instalando en buena parte del electorado. No solamente estos dos casos, después hubo otros casos de robo también muy importantes que trascendieron todos los medios de comunicación en las últimas horas. Eso sumado, obviamente, a la crisis económica, que cada vez es peor, es galopante, y tenemos salarios que cada vez están más despreciados y que cada vez pueden pagar menos el sustento diario. Ya no estoy diciendo algo suntuoso, algo de lujo, un gustito, sino el sustento diario. En definitiva, se podía observar un corrimiento hacia el centro derecha, cuando no a la derecha de la clase media, pero evidentemente no esta magnífica, porque fue una magnífica elección de Javier Milei. Claro, claro. Bueno, recién hablábamos con otro analista de la situación, con Carlos Delfrade, y nos decía que bueno, hay que esperar a la próxima elección, ¿no? Un año con muchas elecciones, demasiado para mi gusto. Pero, ¿qué crees que va a pasar de aquí en más? Eh, bueno, sería ¿cómo podemos decir? A ver, de tarotistas Y intentar sí, de alguna manera. uno a esta altura hace como un juego de ajedrez de posibles cosas que podrían llegar a pasar, ¿no? A ver, yendo a lo contante y sonante, me gustaría, tomé nota de algunos datos de lo que deja la elección y de cómo se dio el voto, de la ciudadanía argentina, que asistió en un 69%. Es la elección con menor participación electoral desde 1983 a la fecha. Sí. Alguno dirá, bueno, pero en el 2021 también tuvimos una baja participación. Sí, pero en el 2021 no se votaban presidenciales. Hay que remitirnos al 2019 recién. Bueno, mira estos datos y que escuche la audiencia detenidamente. 3 de cada 10 personas se ausentaron, o sea, se apartaron del sistema de alguna manera. Abstenciones o voto blanco. 6 de cada 10 protestaron contra la clase dirigente tradicional, o sea, Milei y abstención, votos a Milei y votos a la abstención. 7 de cada 10 personas repudiaron al gobierno y 8 de cada 10 dijeron no a Sergio Massa, que era el candidato principal de Unión por la Patria, que tenía un partener, una especie de sparring que le habían armado con el apoyo del Vaticano, como era Juan Grabois, ¿no? Pero no pudo hacer más, no le fue bien, evidentemente, a Grabois. Así que solamente un 20% fue el que eligió la fórmula del oficialismo, También le la de fue, Sergio Massa. también le fue mal a las izquierdas, ¿no? Porque sacaron muy pocos votos. Exactamente, le fue mal a Mm, las izquierdas, no pasaron lo que ellos llaman el piso sí, proscriptivo, ¿no? El famoso piso proscriptivo del que claro. habla la izquierda, del 1,5% de los votos. A ver, ¿será proscriptivo? ¿No es proscriptivo? Es un piso que se ha puesto, en todo caso hay que cambiar la legislación vigente, o en todo caso habrá que ver el tema de las campañas electorales, que siempre lo mencionamos en diferentes salidas en tu programa, de que, bueno, hay que transparentar, evidentemente, cómo se financian las campañas electorales para democratizarlas en serio, de veras. La cuestión es que no solamente la izquierda no pasó el piso electoral, tampoco Guillermo Moreno. Claro. Guillermo Moreno, que tenía o se presumía que tenía una cantidad importante de votantes. Martín Ayerbe, otro candidato también que se presumía tenía una cantidad importante de votantes. De alguna manera, Moreno, Ayerbe y Grabois eran alternativas
generadas a la luz del Vaticano. Si hablas con alguien de la Iglesia te lo va a desmentir, obviamente, pero esto de alguna manera tenía que ver con ese armado eclesial para captar votos peronistas que no se fueran a otro lugar, porque se presumía que podía haber voto peronista muy desencantado con el gobierno del Frente de Todos, hoy transmutado en Unión por la Patria, que podía irse hacia el centro cuando no hacia una opción de derecha. Bueno, no sirvieron, evidentemente, porque no pasaron el piso electoral del 1,5%. Claro. Te hago la misma pregunta que le hice a Delfrade. ¿Te imaginás vos un escenario final de balotage Bullrich-Milei? Digamos, no hay opción, es la derecha y la extrema derecha. Yo creo, a ver, y en eso voy a coincidir con el análisis que hacía hoy Guillermo Moreno post elecciones, que si bien salió perdidoso de la contienda, es bueno para analizar resultados y analizar la política. Sí, De algún modo, como showman es bárbaro, ¿no? Podría estar adentro del partido y no estar todos tirando piedras desde afuera, ¿no? Eso también me gustaría analizarlo. él hablaba de esta cuestión del kirchnerismo, que hoy no pasa tanto, pero sí pasó durante la famosa década ganada para algunos, década perdida para otros, donde cualquier cosa que no tenía que ver con el kirchnerismo era derecha, fascismo, dictadura. Bueno, a ver, Milei, no sé si es derecha, es liberal Milei, ¿no? Porque también hay una derecha más estatista. Y decirle fascista a Milei, bueno, ¿cuáles son los condimentos del fascismo? Tenemos que remitirnos al fascismo de Mussolini, que sería el original. Movilización de masas, y Milei mueve masas. ¿Es un líder carismático? Es un líder carismático. Ahora, no sé si está a favor del partido único, como estaba a favor Mussolini. Eso, en todo caso, tendría más que ver con el peronismo y de un sindicalismo corporativo, como si quería el fascismo original. Al contrario, Milei está totalmente en contra de los sindicatos. Yo creo que el fenómeno Milei hay que entenderlo como una suerte de batalla cultural que se viene dando. Así como del 2003 a la fecha, o pongamos hasta 2015, que llega el macrismo al poder, hubo una suerte de clima progresista de centro-izquierda con los populismos latinoamericanos, con los socialismos latinoamericanos, jalonados por Venezuela, pero también por lo que pasaba en Brasil y en Uruguay, con sus matices respectivos. Hoy se puede hablar de un corrimiento hacia el centro-derecha o la derecha, pero no solamente acá en la Argentina, a nivel mundial. A ver, les fue muy bien en Italia a Meloni, les fue muy bien, está yendo muy bien a la derecha o a la ultraderecha en Francia y en otros lugares de Europa también. ¿Por qué? Porque han caído estos progresismos y yo creo que la crisis de estos progresismos se da no tanto por la política económica respecto a la población, hacia determinado país, sino por la cuestión cultural de insistir sobremanera en temas que son muy privados y hace la moral privada de cada persona y de cada familia. En todo caso, como son el tema del aborto, como son el tema de la orientación sexual, que esto ha sido puesto en el tapete por estas centros izquierdas a nivel internacional, y han, en todo caso, pasado a un segundo plano las reivindicaciones económicas de estos espacios. Así que es una gran batalla cultural, hablando en términos gramscianos, de Antonio Gramsci, el gran batallador cultural, de que hoy le están jugando con las mismas batallas, con las mismas reglas, con las mismas armas que en su momento había utilizado la socialdemocracia o la centroizquierda para oponerse a cierto clima de derecha, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Pero no obstante, vuelvo a Europa, hay que analizar caso por caso. ¿Por qué? Porque acá se podría dar, y creo que debería ser la única opción, pensando en que no gane Milei, no porque no quiera que gane o no gane Milei, sino pensando en el statu quo, en la casta política, diría el mismo Milei. Hay que ir al caso de España, porque allí, en las elecciones, lo analizamos nosotros justamente en la radio con Emilio Ordóñez, un interesante analista político de la ciudad. Ha habido en las últimas elecciones una suerte de pacto entre el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, Sí. con el PP, el Partido Popular. O sea, centro-izquierda y centro-derecha se han unido para que no llegue la ultraderecha al poder, que es Vox, con Santiago Abascal y compañía. Si bien hay distancias, pero salvando distancias, podemos concluir que esa sería la única alternativa para que no llegue Milei. Porque ¿quién es Milei? Es un producto de un grupo empresarial que quiso marcar de alguna manera una idea diferente respecto a la economía. Muchos lo comparaban con Neustadt, ese Neustadt de los 90 que quería llegarle a Doña Rosa
e instalar la idea de una necesaria apertura de los mercados, es eso, pero también Milei es, de alguna manera, la figura visible de esa batalla cultural. Así que lo único que sería una alternativa para que Milei no se quede con las elecciones próximas sería esa suerte de statu quo de pacto entre los dos sectores. Ahora, ¿cómo analizás el peronismo que cuando pasan estas cosas salen todos son peronistas, todos son peronistas? Yo veo, por ejemplo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero veo a la derecha, entre comillas, dar batalla, hacer internas, pero se terminó la interna y se unen, ¿no? El caso ayer, Larreta y Bullrich. Pero el peronismo están desperdigados por todos lados. Tenés un Schiaretti Schiaretti con el otro, con el que iba candidato a vice, el gran traidor peronista, tenés a distintos personajes por todos lados del peronismo jugando en contra, sin ir más lejos el gobernador de Santa Fe. ¿Cómo lo ves a esto? Hay un dicho que ya ha pasado a la historia, en realidad tiene que ver con una frase de Napoleón Bonaparte, que es que la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana. Nadie quiere hacerse, hoy hablaba con varios dirigentes peronistas, nadie quiere hacerse cargo, te dice, no, este es el gobierno de Alberto Fernández, este no es nuestro gobierno, este es el gobierno de Alberto Fernández. Pero si yo le digo, si ustedes son kirchneristas, llegaron junto a Alberto Fernández, es Claro, más, su jefa lo puso Alberto Fernández. No, claro. bueno, pero ¿Dónde está nosotros Cristina? hoy no tenemos, claro, hoy nosotros no tenemos mayor Mm. participación. Lo mismo desde el masismo te dice, bueno, pero Massa es un excelente piloto de Como tormentas, él aquello que se te hizo están cargo de lo que diciendo, pudo. esto que están diciendo ahora, uy, pero así estamos por la deuda de Macri. Ok, estoy de acuerdo. ¿Por qué no se cuestionó esta deuda? A ver, la deuda de Macri existió, es muy cuantiosa. Ahora, vos tuviste 4 años para gobernar, está bien, con pandemia, con ¿Por qué circunstancias se paga esta internacionales. deuda? ¿Por qué no se cuestionó en su momento? ¿Por qué se dijo, bueno, ok, la pagamos? Ya ahora, ¿qué hacemos? Exactamente. Y lo que más le molestó a muchos, inclusive no peronistas, es que el peronismo no hizo gala de una acción que lo caracterizó a lo largo de toda su historia. ¿Qué es el peronismo? Primero es ejecutivismo. El peronismo es hacer. Mientras otros partidos hablan, parlamentan, el peronismo es hacer. Por eso decía Perón que mejor que decir es hacer, Hmm. ¿no? Mejor que prometer es realizar. Peronismo es ejecutivismo, pero también es pragmatismo. Decía Guido Di Tella, alguien que no era peronista, pero que analizaba y sabía analizar el peronismo, además de haber sido funcionario durante el peronismo decía, el peronismo es lo que los tiempos quieren que sea. Bueno, de alguna manera el peronismo debería haberse adaptado, ser pragmático respecto a esta ola liberal que viene a nivel mundial y ha adaptado algunas cosas. No digo abrir la economía, pero sí había algunas cuestiones que ya, por ejemplo, no pueden seguir sosteniéndose, esta gran cantidad de dólares, este gran déficit fiscal. Ayer vos fijate que Milei justamente habla del déficit fiscal y de que en más de 100 años una innumerable cantidad de veces ha habido déficit fiscal. Y debería haber actualizado algunas cosas a nivel cultural también. Bueno, el peronismo no lo hizo, y por eso está cayendo derrotado. Pero a ver, vuelvo a lo mismo, no todo está perdido por el peronismo, porque el peronismo puede ganar esta elección, o si no gana, tratar de alguna manera de disminuir más aún la diferencia con el primero, sea cual fuera. ¿Por qué? Porque acá entra lo que decía Cristina, vamos a un escenario de 3 tercios. En eso, a ver, si hay algo que hay que reconocer a Cristina de Fernández de Kirchner es que es una gran Sí, analista. lo anticipó, Eh, por supuesto. exactamente, bueno, vamos a un escenario de 3 tercios, ya no es grieta, es derecha contra centroizquierda o de alguna manera socialdemocracia contra el neoliberalismo, sino tenés un tercer espacio que se propone como antisistema y que viene a cuestionar el statu quo. Bueno, ese es el tercer espacio de Javier Milei. Ahora, así como te digo esto, te digo otra cosa. Javier Milei ahora va a estar solo. Desde ahora en más, los empresarios que lo bancaron, y yo no sé dónde van a aparecer. ¿Por qué? Porque esos empresarios viven del Estado, esos empresarios están acostumbrados a las licitaciones a dedo, están acostumbrados a los subsidios en diferentes actividades. Me refiero a Vilamanzano, a Urnequian, a Teddy Caragosian, que lo tuvimos
aquí en esta radio. Bueno, el famoso y típico burgués nacional, diría José Mergelbart. Qué interesante lo que estás diciendo, ¿eh? La verdad que El, el destaco lo que estás famoso diciendo. Bueno, es un invento de Urnequian, dicen Milei, ¿no? Eh, sí, bueno, el de Aeropuertos Argentina 2000, que tiene todo o la mayor parte de los aeropuertos de la Argentina, salvo el de Santa Fe, digamos. Pero, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Esos empresarios, que nos guste o no, supimos tener, los empresarios que supimos conseguir, no van a querer terminar con este sistema que le es tan beneficioso. No se van a poner a competir. Y aquí lo incluyo también al que tiene el monopolio de los tubos sin costura en la Argentina, que es Pablo Roca, que tuvo que ver con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Y que por la pelea que tuvo con Macri, se fue barranca abajo el gobierno de Macri, según algunos dicen. Eh, Ese sistema no va a caer, porque no solamente están los empresarios, están los sindicatos. La casta, el concepto de casta al que alude Milei, algo de cierto tiene, evidentemente, y hay un sistema que uno podría denominar de capitalismo de amigos, que ha existido desde hace mucho tiempo en Argentina y va a seguir existiendo. Recordarás en otra época los famosos capitanes de la industria. Bueno, hoy no sé qué nombre se les puede poner, pero son esa burguesía nacional que quiere ser un poco gatopardista, cambiar algo, pero para que nada cambie. Bueno, muy bien, Antonio. No sé si te quedó algo más para destacar. Yo muy sorprendido, sinceramente, No, de a la ver, cantidad de hablar un votos, ¿no? poco hablar un poco de lo que tiene que ver con la provincia. Una muy mala elección para el peronismo, la verdad que es una muy mala elección. Estaría haciendo con estos números de ayer ingresar solamente 2 diputados nacionales, Qué bárbaro. mientras exactamente por la provincia de Santa Fe la peor elección de la historia del justicialismo, mientras que la Libertad Avanza estaría haciendo ingresar 5 diputados nacionales y Juntos por el Cambio 4 diputados nacionales. Así que esos son los números, se renuevan 10 en esta oportunidad. Y después lo Bueno, que hay que ver es, habría que mandarle un WhatsApp. El peronismo, el peronismo de Santa Fe le tendría que mandar un WhatsApp a Perotti, ¿no? Ponerle un gracias, por lo menos, algún emoji. sí, o pensar mejor en sus candidatos. A ver, Germán Martínez es un gran militante, alguien que fuera el chofer de Rossi, no lo digo peyorativamente, pero de chofer de Rossi pasó a ser candidato, como en su momento Angelini de chofer de López Murphy pasó a ser político, pero no era una persona como para encabezar, obviamente. Estará como para encabezar la departamental del PJ Rosario, puede ser, ahora, no para ser cabeza de lista. Bueno, pero ¿por qué lo pusieron a Germán Martínez? Y porque Rossi dijo, va Germán Martínez. Y Rossi era el candidato a vicepresidente que lo puso Massa. Bueno, hasta tanto el peronismo no resuelve algunas cuestiones internas, me parece que evidentemente va a seguir sufriendo más derrotas, no solamente estas, sino las provinciales también. Pero, a ver, para cerrar el panorama, la interna la termina ganando el sector de Bullrich y se da contrapelo de lo que se dio en la provincial. ¿Por qué? Porque la provincial la gana Puyaro, la elección provincial, la paso provincial, y se impone por sobre Carolina Lozada, que estaba con Patricia Bullrich. Recordarás que Patricia Claro, Bullrich claro, claro. vino el día de la elección a Rosario y dijo, trágame tierra, no quiso aparecer en ningún lado, pobre Patricia Bullrich. Así Bueno, es. ahora el candidato de Patricia Bullrich, a quien nosotros entrevistamos la semana pasada en esta radio, José Núñez, es el ganador y le ganó a Cacu Cándido, a Juan Cruz Cándido, que es el candidato y mano derecha, dicen algunos, de Maximiliano Puyaro. Así que veremos cómo se dan esos equilibrios, pero parece haber resucitado el sector de Federico Angelini y de Carolina Lozada, cuando muchos veían que era el final, ya después de la estrepitosa derrota frente a Maximiliano Puyaro en las PASO del mes de julio provinciales. Bueno, Antonio, muchas gracias por esta participación y por este análisis que apreciamos muchísimo. Y bueno, esperemos que dejes tus viajes programados y estés pronto aquí en la radio, porque la gente te llama y te quiere escuchar. Pronto estaremos con algunas novedades. Y quiero cerrar con esto. A ver, los pueblos no se equivocan. Muchos dicen, no, el electorado esto, el electorado del otro. Vi algunos diciendo esto en redes sociales, ¿no? Como, a ver, no, el electorado no entendió lo que se viene. El electorado no se equivoca, lo que se equivocan son los gobernantes, que en todo caso no comprendieron o no quisieron comprender los requerimientos y los sueños del pueblo. ¿Y por qué digo los sueños? Porque el pueblo también sueña. Y el sueño americano, ese sueño de tener un auto propio, una casa propia,
hoy está más lejos que nunca de la Argentina, ya no solamente para la clase media, sino sectores más acomodados de la sociedad inclusive. Antonio Abate Marco, muchas gracias. Gracias a vos como siempre, gran abrazo. Hasta la próxima.